¿Cómo toco esto? ¿Cómo saco entonces eso? Tendré que tener. Ay, ahí te vas a aceptar. Esto silenciado sin. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están hoy? Nos encontramos en el predio de Avellaneda. Asturiano se va a enfrentar por la fecha número 2 contra Racing. Las entradas en calor ya están hechas, ya se pudo ver un poco. Tardamos un toque nada más en prender la transmisión
unos problemitas técnicos, pero ya están solucionados. Así que nada, ahora estamos viendo la foto de las capitanas, Espinazo y Bianchi por parte de Racing y Asturiano respectivamente. Así que ahora solo resta que arranque el partido y que arranque el show. Van a cambiar los bancos, así que bueno, ahora cuando las jugadoras entren a la cancha vamos a ir contándoles quiénes van a ser las titulares. Ya jugaron todas las tiras, resultados no tan favorables, así que no se preocupen, ya los verán en las redes sociales, @AsturFutsalFem, así que también los invitamos de paso a que nos sigan en Instagram y por qué no que se suscriban a este canal, que activen la campanita, así pueden estar en todas las transmisiones de esta camiseta. A todo el mundo. Les vamos a pasar a contar las citadas y las titulares de este encuentro por parte de Asturiano. En el arco va a salir Jessica Elía. De cierre nuestra capitana Belén Bianchi. A la por izquierda la China. Por derecha Vicky Fernández, autora de un golazo en el partido pasado versus Comunicaciones. De pivot va a ir Luna Echagüe. Por parte de Racing, en el arco va a ir Nadia Álvarez. A la por derecha va a ir la número 13 Romero, Mailén Romero. De cierre va a ir Rocío Villanueva. A la por izquierda Sotero. Y de pivot la número 18, Candela de Fer. ¡Vamos, Asturiano! Arrancó el partido, la tiene Villanueva, el pase para Romero. Romero hacia el eje, el pase para Sotero, la balanza. Piensa, se la devuelve. La presión de Asturiano, algo intensa. Puso un poco nerviosa a las jugadoras que fueron al fallo. El lateral ahora, que lo va a hacer la China. 20 segundos desde que arrancó este espectáculo. El pase del tercer carril que quería Romero, que volvía a controlar. Pasa a dos jugadoras, Sotero que define, excelente. Jessica Elía, fenomenal esas atajadas, unos reflejos increíbles que sacaba Asturiano de peligro en las primeras dos llegadas claras por parte de Racing. Villanueva, la pelota, el esférico que lo tiene ahora en sus pies Mailén Romero. Sotero la balanza, como ya vimos. Los despegues, el despliegue de jugadoras de Racing querían filtrar. Por el medio la recuperaba Vicky Fernández, el pase para Belu Bianchi. Ya tiró un caño y la vuelve a tener. El pase para Fernández. La presión. La Racing ahora. Por suerte no pasó nada. Lateral 3/4. Fernández que se acerca a la China. Ay, la pelota que quedaba ahí un poco mordida. Le pegó, Sotero va en velocidad. Excelente la China. Espectacular. Como la cubría con el cuerpo. Sin falta, sin nada. El lateral quedaba para el conjunto visitante. La comunicación de Racing que se está pudiendo escuchar. La paralela que querían. El bochazo que despejaba Villanueva de cabeza. Para los nuevos usuarios que se están uniendo a esta transmisión, este es el partido entre Asturiano y Racing. Acaba de comenzar, 2 minutos jugados por ahora. El encuentro por ahora está 0-0.
Hay una discusión con la jueza. El espacio donde está ubicada la cancha es un poco solitario, se escucha todo. Yo entiendo igualmente el reclamo de Fernández porque eso era una amarilla, pero bueno, la árbitra parece estar un poco impaciente con los reclamos. Es entendible también, se jugaron ya varios partidos, pero bueno, no importa, hay que seguir. Casi quería recuperar Luna e irse, prefirió dejársela que se vaya lateral. Ahora lo va a hacer Vicky. La pelota que rebotaba en Mailén Romero. Mailén Romero también una de las jugadoras vitales en el Racing campeón de la Supercopa. Ahora vemos la ruleta que hace, la velocidad que impone. El pase que quería el medio para que defina Villanueva. Gana, Travalucci, gana. Belu Bianchi. Se frenó, le quedó a Luna. Quiso pasársela por arriba a la China. La pelota queda un poco larga. Ahora el lateral para la Academia. Villanueva con el esférico. El pase para Sotero. Le empujó, le queda a Luna. Le pega. Ay, Nadia Álvarez. Muy concentrada. Tapaba justo. Pelotazo. Está paralela. Excelente. La cobertura de Fernández y de la China. Le lía con la pelota en sus manos. Pase para Lu. La bajada de cabeza. Se la devuelve Belu Bianchi. Lefer que ganaba. Quería tirar un caño. La pelota se iba al lateral. Villanueva. La presión de la China no se llegaron a entender. No llegaron a subir todas sin unidad. Paralela el rechazo de Luna. No quería problemas en el lado donde Asturiano defiende. Mailén Romero nuevamente con la caprichosa en sus pies. Como les venía contando antes, hubo Racing campeón 2 veces en 5 días. La Academia ganó la Supercopa y también la Copa Avellaneda. Melina Quevedo fue la goleadora en ambas copas, siendo una jugadora importantísima en este plantel. Por la Supercopa le ganó 2-1 a San Lorenzo, repitiendo el título del 2017. Y por la Copa Avellaneda le ganó 4-0 a Independiente. El clásico, como dijimos recién, se lo llevó Racing y lo coronaron con más y menos que con una copa. Hubo cambios. En Asturiano entró Juli Gómez, un refuerzo para Asturiano. También entró Lula Porto, partícipe de ese glorioso ascenso en 2019, ganándole en total con la ida y con la vuelta 5-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Entró la P, que es la número 8 también, un gran refuerzo para la familia del Astur, de T de tercera también. Así que nada, estamos muy contentas. Y también entró Vicky Rodríguez como pivot. El enlace con pivot, falta que se veía el juez, no la cobraba. Disculpen, recién dije que Vicky Rodríguez iba de pivot. Parece que Policiquio decidió ponerla como ala. Hay reclamos y descontento en el banco de Asturiano con algunas faltas
que se están cobrando. Asturiano tiene 2 faltas, Racing no tiene ninguna por ahora. 15-25 por jugarse. También hubo cambios en Racing. Ingresó la número 3. Ahí les vamos a decir cómo se llaman. No pusieron los nombres en la lista de jugadoras, así que ahí les vamos a ir diciendo. Bueno, estamos teniendo unos problemitas técnicos. Ahora vamos a averiguarles cómo se llaman algunas jugadoras. Pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Eso, no tengan dudas que acá la entrega es total para que todos puedan disfrutar de los partidos y de lo lindo que es el futsal, ¿no? Jessica de Liga que se queda la pelota. Juli que sale desde abajo. La presión de Asturiano, de Racing, disculpen, obliga a Asturiano a equivocarse. Lateral que gana la número 9, ahora le vamos a averiguar el nombre. No tengo los números, de verdad lo digo. Nosotros nos vamos fijando en base a lo que da Racing a los jueces. Tenemos unas anotaciones y demás, pero nada, la base es esa. La presión de la Pepi. Excelente Juli, cómo hacía rebotar encima la pelota sobre la jugadora de Racing. Espectacular. Nuevos cambios en Asturiano. Sale Juli, entra Flor Campos. ¿Quién maneja la redonda ahora? El pase en profundidad para la Peti. Quedaba, era un muy buen pase. Nadia Álvarez ahora con la pelota. La jugada número 2 que marca Villanueva. La pelota, el pase. ¿Cómo va? Va 0-0, le pega. Ricky casi que se cambia el marcador. Va 0-0, 13 minutos 13 por jugar. Partido entre Asturiano y Racing acá en Avellaneda, a unas 5 cuadras de la cancha de fútbol 11 profesional. Estamos jugando en esta cancha en José Mármol porque suspendieron la cancha oficial de Racing. No importa por qué, no se preocupen, pero nada. Tiene que hacer por varias fechas de local acá. Pega la velocidad, Flor Campos. Dale, Nati. La ganaba Nati Negro, la recién ingresada, el pase para la China. La China para Flor. Flor para Nati, que esquiva una, esquiva dos. Un partido mucho y de vuelta, como estamos visualizando. Se picó, ahí se pone acá. La verdad es que sí. Y saque largo para la Colo. Ah,
se le dificultaba el control. Cambios que realiza Racing. Ingresa Deffer, ingresa Bailén Romero, ingresa la número 3, que ahora le vamos a averiguar el nombre. Y vuelve a ingresar Anto Sotero. La pelota parecía que se iba. La tiene Bailén Romero, excelente como traba. Nati Negro ganaba nuevamente la jugada número 3. Falta que cometía Flor Campos. La amarilla que se gana. Una falta técnica, si querés decirle de alguna manera, táctica. Había que hacerla. La penalización me parece que también es la correcta. Una amarilla para Asturiano. 3 faltas así tiene el conjunto dirigido por Polisiquio. 0 tiene la academia. La barrera escalonada que plantea el conjunto visitante para defender esta pelota. Bailén Romero y Rocío Villanueva. Y pase para Sotero, la querían rebotar. Excelente, defendía la pelota Asturiano. Va ahí, Colo, va ahí. Y la 9. No, cobraban una mano. A todos nos parecía una falta. Cuatro faltas. Un poco injusta me parece a mí, pero bueno. Es lo que vio el árbitro, es lo que decidió. Él tiene toda la ley, digamos, ¿no? La tiene ahora Deffer. El pase para Romero. Abanican la pelota. 2 toques todas. Tratan de jugar. La paralela, excelente como la gana Nati Negro. Se va a velocidad, le quiere pegar. Ay, justo atajaba Nadia Álvarez, jugadora con pasado en River Plate, entre otros equipos. Bien, Nati, mucho, mucho. La distancia que pide el juez, el pase para Flor Campos, la balanza, el pie a pie que le quedaba un poco incómodo, se iba la pelota. Deffer ahora con el lateral. Dale, Natu, dale, Flor, Dale, China, dale, China. Vamos a repasar ahora un poquito de lo que fue la primera fecha. Más que nada estos dos equipos, ¿no? Que son los protagonistas de esta historia en esta transmisión. Asturiano por la fecha 1 se enfrentaba a Comunicaciones. Era un empate 2-2. Un golazo de golea. El gol de la fecha para mí, sin lugar a dudas, de Vicky Fernández. Y un gol colectivo, un pase atrás. Un puntinazo fusilante, fusilador. Gerson no podía hacer nada. Era el 1-0. De Asturiano, cuidado que la número 3 se va. El pase para Sotero, Sotero que controla, excelente el bloqueo. Y como sube al piso a Colo, quedó un poco dolorida. Pide el cambio, parece que fue cuando se tiró. No sé muy bien qué duele, pero es preocupante. ¿La rodilla? No sé alguna más, porque no entraron, pero atrás. Pero por ahora eso. La tiene Sotero. Y pase. Romero ahora con la caprichosa en sus pies. Deffer que quería la paralela. Excelente. Como se plantaba. ¡Ay, Belu Bianchi! La tajada de Jessica Delía. La pelota que ahí ahora la contra de Asturiano en manos de Lune Chahue. Excelente la vuelta a Racing, la verdad, distinguible. Trababa Mile. El pase es para ella. Recuperada nuevamente. La academia ahora el pase. Era para Sotero. Ya llega a puntear Vicky Fernández. El córner
para el equipo dirigido por Paleta y Martino. Nuevos cambios en Racing. Ahí hubo unas advertencias de la jueza. Se confundía Belu con el juez. ¡No importa, Belu, no importa, dale! La iluminación acá no es la mejor, pero bueno, hay que hacerle frente, vamos a hacer un partidazo igual, hay que mentalizarse en eso. ¿Cómo te llamas? El número 9. Ahora les averiguo. Ahí estamos averiguando los números. Estamos complicados porque cuando jugamos de local, por ejemplo, tenemos el lugar donde hacemos transmisiones al lado de los bancos, entonces es mucho más fácil resolver estos inconvenientes. Ahora estamos arreglándolo, así que no se preocupen. Fernández, el pase que quería, también Echagüe, excelente cómo recuperaba nuestra pivot. El Bianchi la juega nuevamente el pivoteo. El giro que iba para Fernández. Excelente como orienta el cuerpo. Le quiere pegar, le pega. Atajó y Álvarez, le queda el Echagüe. El puntinazo. Álvarez que atajaba nuevamente. La presión de Asturiano, la balanza de Sotero. El pase entre líneas para Mailén Romero. El freno que impone la academia. El juego con el que está acostumbrado estos partidos. El centro, tras un poco pasado, el saque de arco para las de Vicente López. Como les estaba contando antes, que bueno, pasó mucha contra, muchos momentos importantes. Vemos a Vicky, que tira. Parece que se quedó sin aire. Ahí se... le pegaron en la cara, pobre. Bueno, esperemos que esté bien, parece que lo está. Así que vamos a retomar. Independiente por la fecha número 1. Se tomó revancha. Y pase, mal entregado Villanueva. El tiro que iba, por suerte, para afuera. Bueno, se tomó revancha, le ganó 3-1 a Racing. Recordemos que por la Copa Avellaneda la Academia había goleado 4-0. Camioneros Platense no se pudo jugar por falta de documentación. El equipo que viste verde. Alma Fuerte y Ferro empataron 5-5, entre otros partidos, para que ya empiece los movimientos en la tabla. Recuperaba Vicky Rodríguez, excelente cómo se iba al piso. El número 7, Elizardi. Una falta que reclaman. El pase mal entregado ahora para que la tenga Villanueva, el puntinazo que iba para afuera. Dale, Lu, vamos, Lu. La tiene la Peti ahora. La caprichosa Juli. Para Lula. Lula de primera. Lula! El pelotazo iba para Vicky. El desvío de la jugadora de Racing. Se ve borroso, no se ve bien, contá. Les hago una consulta. Si pueden, si están activos en el chat, estaría buenísimo que nos avisen qué tal se ve. Si tenemos algo para mejorar. Así disfrutamos todos de este partido picante y entretenido que estamos teniendo acá en Avellaneda. Así que los invito a todos a que interactúen en el chat y nos cuenten cómo se está viendo la transmisión, por favor. El pase de Cucharita. No, parecía mal sacado, eso es lo que interpreta la jueza.
Cambios nuevos, nuevamente. En Racing. Borroso dice. ¿Se ve borroso? Bueno, ahí lo vamos Flor dijo que se ve y se escucha joya. Flor a solucionar. Ah, bueno, muchas gracias, Debe ser por la Florcita. señal de cada uno, ¿no? Ah, bueno, puede depender también de la señal de cada uno, eso sí, es verdad. ¡La presión Peti, ahora! sí, Peti, ¡De dale, Asturiano! Peti. ¡Bien, Peti, bien! ¡Esa mídete, viejo! La Peti ahora con la caprichosa para hacer el lateral. Puede ser por la luz también, no estamos en una cancha con gran iluminación, la verdad. Hay canchas muy buenas, hay canchas que tienen otras virtudes también. Esta no se destaca por la luz, digamos. Ronan Duano, que se quejaba un empujón de la Peti. El partido va 0-0. Asturiano tiene 4 faltas. Racing no tiene ninguna. Excelente. Eso era una falta para mí, pero bueno, no importa. Asturiano tiene 4 faltas, Racing no tiene ninguna. 6 minutos 37 por jugarse. La presión de Asturiano. Excelente la recuperación de Vicky. El bombazo que quería Lula. Probaba desde mitad de cancha. ¿Cuánto falta de tiempo? ¿Cuánto falta? Faltan 6 minutos 22 segundos. Recuperaba Juli. Ronan Duando nuevamente quejándose, ahora parecía hacer una mano. El juez no vio nada, o hizo la vista gorda, dependiendo de qué lado estés. Lo cierto es que ahora Vicky Rodríguez está haciendo el lateral. Pase para Gómez, la recupera Racing, excelente, como metía y arrinconaba la jugadora de Asturiano. A Racing, no, cobraban un empujón, se tira, era cuerpo en todo caso, al lado del banco de Asturiano. Hay mucho descontento. El minuto pedido. Ah, quinta falta. Perdón, me confundo, es la misma chicharrita. Minuto también igual. Minuto también. Bueno, 10 minutos pedido por Racing. Se retoma el show del futsal. La capital nacional del fútbol. Como dice acá, la cancha veamos mejor Avellaneda. Suponemos que cada DT hizo las indicaciones necesarias. El tiro libre ahora que lo va a hacer Mailén Romero. Una cortina a la Jessica de Liga. Micaela recupero que intentaba pegarle al arco el bloqueo de Nati. La concentración va a ser fundamental en este partido. Romero que entraba pisada, el pase para Micaela recupero. Esta es Anto Sotero. Los despegues de Fer que ganaba la espalda. El pase que iba para Anto Sotero. El pase no era el mejor de todos. Jessica Delí ahora, que es la dueña de la bocha. Pase
para que el pivotee. Ganaba nuevamente. Ven igual, Nati, ven igual, ¡Vamos, Asturiano! El pase para el hacer con pivot. La pisada, el pase ahora para Mailán Romero. Romero que la pisa para atrás, hace espacios. Excelente. Como Flor no se comía el amague ahora. La jugadora número 3 pasa. El pase para Sotero. Excelente. 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 Como Vicky se interponía entre el arco y la pelota. Mandaba a Racing ahora a hacer un tiro de esquina. Para ponerlas nerviosas. Excelente cómo sacaba Vicky Rodríguez. Me encanta, me encanta. Bilardismo puro. Sotero ahora la balanza. El intento de que Vicky pase de largo. Romero. Que la pisa. Excelente. De a pie. La recupera Nati Negro. El pase para Luna que pivotea. Quiere girar. El pase que iba para Flor. No se llegaron a entender. Nadia Álvarez, que canta la jugada número 2. Los movimientos de la academia. Sotero nuevamente la pelota para enlazar con pivot. Increíble el pie que tiene. Y la defensa de Asturiano, mejor todavía, pero un pie para hacer el mano a mano envidiable, la verdad. Faltan 4 minutos, 25 segundos para que finalice el primer tiempo. Asturiano va empatando 0-0. Deffer con la pelota, el pase. El tiro al arco, disculpen, un poco desviado. Cambios en Asturiano. Sale Vicky, entra la China. 5 faltas, Asturiano, ninguna Racing. La China ahora con la pelota, el pie a pie. Se le iba un poco largo. Racing ahora también hace cambios, los cambios son infinitos, hay un desgaste importante en los despegues, en las corridas, en los piques, así que está muy bueno que los DTs vayan intercambiando jugadoras y cuartetos. Sotero es presionada por Flor. Romero ahora nuevamente. El pase para Pelizardi. Pase que quería ahora nuevamente con Romero, que quería jugar el segundo palo contra Villanueva. Era muy buen gol, debemos admitirlo. Pero por suerte no lo fue. Ya tiene Nati Negro. Les aviso que imparciales no somos, por las dudas. Estamos transmitiendo desde el canal de Asturiano Futsal TV, así que nada, yo supongo que ya lo saben, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. Pedían una falta, no pasó nada, dice el juez. Quieren buscar la sexta totalmente. El pivoteo de Pelizardi, excelente cómo se tiraba. Flor, cómo ganaba la falta Nati Negro. Bien, Nati. La primera para la academia. Qué pierna, que de pronto sí está bien. 3 minutos 28 para que finalice el primer tiempo. Asturiano va empatando 0-0 con Racing por la fecha número 2. Entra la Colo como pivot, una jugadora importantísima. Recordemos el famoso 3-3, faltando 4 minutos contra Deportivo Barracas, que ese gol fue, creo que el gol que más grité en mi vida, con el de Ferro, ¿no? De Vicky Fernández, también jugadoras importantísima para momentos indicados. ¡Va la pivot!
La academia ahora que abanica la pelota. A Romero la marcaba la Colo Inati. Una jugadora que sabe abusar y bien de su velocidad. Saca provecho. Tiene en cuenta sus virtudes y las aprovecha, sin lugar a dudas. Pelizardi ahora que corre por la pelota, no llegaba. El lateral. Casi, saque de arco. ¿Qué hace la China? ¿Bajo? La pelota no la puede controlar. El repliegue ya de las jugadoras de Asturiano para defender esta pelota. En Villanueva el pase para Mailán Romero. Romero, bueno, la jugadora número 9, Pelizardi ahora que quería mandarse el mano a mano. Se le terminaba la 40-20. Nuevos cambios en el Astu. Ingresa la Peti, ingresa Belu. La capitana que se la pasa a la Peti. La pared que jugaba con la Colo, se le terminaba la cancha. Bien, Peti, viene igual, viene igual. Excelente. Como la Colo se tiraba, ganaba el lateral, casi en la mitad de cancha. La distancia que pide la jugadora. El tiro. Y queda. La Peti rebotaba en el techo. Dos minutos 18. Quedan por jugarse. 5 faltas de Asturiano, una de la academia. Sotero que jugaba de primera con Romero, que llevaba en velocidad, no podía controlar la pelota. El saque largo ahora de Jessica Elía, el pase para la China. Le quedaba justo. ¡Bien, Chino! Villanueva que ahora salía de la cancha, le rebotaba a la China. Y ahora la academia que tiene posesión de pelota. La espalda que perdía la Colo, le pega. Excelente. Como Jessie estaba atenta. Unos reflejos espectaculares. Sí, Colo, le queda sí. la Colo. Pelea la pelota. Se le va, excelente. ¡Bien, Colo! La entrega de la Colo. Bien, Colo. La pelota que se iba con Mailán Romero, que la controlaba. El lateral que lo va a hacer la China. Dale, Colo, ¡es tuyo! ¡Uy! Tiro de Belu Bianchi, la capitana. Estuvo a punto de meter un golazo, la pelota se iba por poquito. Por arriba y para el costado me pareció ver. Nadia Álvarez ahora con el pase para Anto Sotero. Y si tenemos que hablar de cambios en Racing, ¿cómo está sucediendo ahora? Vamos a aprovechar y les vamos a contar que Racing tuvo una baja, la baja de la capitana Lorna Tabela, que se fue a jugar a España, a Canarias. Una grandísima jugadora con gran recorrido por grandes clubes como Pacífico y San Lorenzo, por ejemplo. Le deseamos todos los éxitos, si lo está viendo en la transmisión o si lo va a ver, no importa. Le deseamos todos los éxitos, que la rompa toda, que tiene bien merecido este pase al exterior. Y también hay un refuerzo, Victoria Ramos, proveniente de Gimnasia de La Plata. Por parte de Asturiano, como ya contamos, se mantuvo el plantel del 2021. Quedan 4 segundos. 49 segundos, disculpen, está medio complicado. Le pega a la Peti. Ay, le pegó un poco mordido. Otro gran intento de la jugadora del Astur. La Colo que trataba de anticipar ahora.
Y pase queda para Sotero ahora. La contra de Asturiano. Le quedaba a la jugadora de Racing. Quería filtrarla. Para Sotero jugaba una especie de segundo palo. La velocidad de la pelota fue más rápida que la de la jugadora. Y ahora el minuto pedido por el cuerpo técnico de Agustín Policiquio. Lateral ahora. ¿Qué lo va a hacer? La Peti. Se va a escuchar tu duda. ¿Qué pasó? Sí, pero según toque borroso porque hay mucha luz de Sí, ahí estamos en una cancha particular. Hay más iluminación de un lado que de la otra. Espero que se esté viendo bien. El problema en realidad va a ser los fotógrafos, porque ¿cómo configurás una cámara de fotos con iluminación tan diversa en ciertos sectores de la cancha? No es cierto, es que ahora la capitana se va, le pega. ¡No! Nadie Álvarez sacaba la pelota con lo justo. Una volada. Nos deja sin palabras a todas. Estamos ya ¡Dale, Belú! cambiando la voz. El tiro de esquina ahora. Que lo va a hacer la China. El pase filtrado para Belu. El primer tiempo que se iba. Ahora volveremos.